Shalom Bejesed para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el More David Osorio y es nuevamente estar con ustedes en esta parashá número 17 titulada Yitro. La encontramos desde el Sefer de Shemot, conocido como Éxodo, capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 23. En ese tramo o en esa porción comprende nuestro estudio. Recordemos que la palabra parashá quiere decir porción. Se refiere a la porción del estudio que nos compete cada semana. Para aquellos que quieren completar el estudio, pueden encontrar la parte de la Haftarah, que quiere decir complemento. La encontramos en los profetas. En esta ocasión, el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 6. También se puede ocupar el capítulo 9 del mismo profeta, versículo 5. Y para ir avanzando hasta el Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Testamento, podemos encontrar la cita que es una sugerencia. Entienda por sugerencia que es la parte que se le orienta, que calza perfectamente con todo lo que se viene hablando de nuestra parashá de esta semana. Esta la encontramos en Matíyahu, o conocido como Mateo, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 48. También está la cita de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 29. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Todos estos textos que hablan del Brit Hadashah son complementarios. Usted puede tomarlos todos, puede tomar 2, 3, según sea el hambre o el interés que usted tenga para saber. Bien, vamos a hacer una introducción entonces, vamos a comentar acerca de esta parashá muy hermosa, muy preciosa. De hecho, vamos a hablar algo que no es de dejarlo pasar por alto. Yitro no es hebreo, Yitro es gentil. Yitro lo vamos a conocer como suegro de Moshe, sacerdote de Midian. Quiere decir que además de ser un gentil, también era un idólatra. Esto es muy sorprendente. ¿Cómo fue que nuestros sabios rabinos, nuestros sabios de la Torá, decidieron ponerle a una parashá de la Torá, ponerle el nombre de un gentil? Claro, estamos hablando de un gentil ya convertido, pero al fin y al cabo es un gentil. La pregunta sigue siendo fuerte. ¿Por qué nuestros sabios le pusieron a una parashá, que es el programa anual de estudio de la Torá, de la bendita Torá, esta parashá, esta semana, la parashá tiene un nombre de un gentil? Es algo maravilloso y lo vamos a tratar de documentar, vamos a tratar de comentar más bien en el transcurso de este audio. Por lo tanto, entramos de una manera general, hablando de Éxodo capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí vamos a hablar sobre el encuentro con Yitro. El estudio de esta semana comienza con la visita de Yitro, suegro de Moshe, quien se encontraba cuidando de la familia de él mientras Moshe sacaba al pueblo Israel de Egipto. Varias cosas podemos resaltar de esta visita. Yitro era creyente en el Elohim de Israel, no obstante haber sido madianita. Los madianitas eran descendientes de Abraham y Setura. Esto lo puede corroborar usted en la cita de Génesis o Bereshit, capítulo 25, versículo 1. Y aparentemente estaban involucrados en la seducción de Israel para que adoraran otros dioses. Pero Yitro adoraba al Elohim de Israel y conocía las leyes del holocausto y sacrificio para servirle a nuestro Elohim. Por otra parte, es importante resaltar la recomendación que hace a Moshe con respecto a la distribución de tareas. Es impresionante resaltar que la gente acudía a Moshe para conocer las ordenanzas de Hashem y sus leyes, con el fin de resolver asuntos diarios, o sea, de asuntos de su vida cotidiana. Así que la recomendación no apunta solo a proponer un trabajo en equipo muy importante, sino más que nada a la importancia de enseñar las leyes y mandamientos del Eterno, Padre de todas las personas. Después de estos eventos, Yitro volvió a su tierra. También lo vamos a considerar. Bien, hablemos entonces
algo sorprendente que sucedió acá en esta narrativa que nos deja muchas enseñanzas. Primero, cuando Yitro llega y nos cuenta la tradición oral, nos cuentan los Midrashim, que Moshe se levantó y salió apresuradamente a la entrada del campamento cuando le avisaron que venía Yitro. La gente que estaba alrededor de él al ver lo que se levanta se sorprendió y se preguntaron, ¿quién es este que viene, que es tan grande que Moshe Rabenu se ha levantado de su silla, de su asiento y ha salido a la entrada? ¿Qué hombre más grande será este que viene? Algunas personas se unieron y se pegaron para ir a ver, a salir de sus dudas, quién era esta persona tan grande que Moshe estaba yendo a recibir. Cuando llega Yitro y se dan cuenta que era el suegro, Moshe deja una gran enseñanza a aquellos que estaban observando y también para nosotros que estudiamos la Torá, que es que un suegro es como un padre. Y así como un padre es digno de todo honor y de reverencia y respeto de parte de nosotros, sus hijos, así también lo deben de ser los suegros. Oiga, por favor, esto es muy importante a todos los que están estudiando Torá. Un estudiante de Torá respeta mucho a sus suegros y los considera sus padres. Oiga bien, se considera que son sus padres y así los debe de respetar. Por eso Moshe, cuando le dijeron que venía su suegro, a pesar, oiga bien, de que era un gentil y que era sacerdote de Madián, pero respetaba a Elohim, pero era su suegro sobre todas las cosas, el padre de su esposa, entonces Moshe lo sale a honrar y lo va a recibir como debe de hacerlo un hijo cuando el padre ha salido y llega a casa nuevamente, o cuando el hijo vive aparte y sabe que su padre va a llegar. Él se prepara a tiempo y no lo espera adentro, sino que sale a recibirlo. Bien puede ser algún lugar fuera de la casa, a la estación de buses o a la entrada de la colonia, pero debe de salir a recibirlo como su padre lo merece. También cuando se acercan los suegros, un estudiante de Torá debe hacer lo mismo. Esto nos está enseñando Moshe Rabenu en esta ocasión, al salir con tanto ahínco, con tanto entusiasmo a recibir a su suegro. Así es que estudiantes de Aprendamos Torá, todos a respetar su suegro. Yo sé que algunos podrían decir que sus suegros son difíciles, pero a lo mejor es porque no te has dejado guiar por la Torá. Dales el lugar que ellos se merecen. Trátalos como a padre. Aún puedes llamarles padre. Si tu situación ha andado mal, solo déjate guiar por la Torá y haz lo que la Torá te ordena y te darás cuenta que dejará frutos muy dulces para tu vida. De hecho, yo te testifico que con mi suegro yo he tenido una vida muy deliciosa, muy importante, para testificarles que nunca he tenido un roce, una discusión con mis suegros. Mi suegro ya murió, mi suegra está viva, pero ni aún con ella hemos tenido dificultades. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por la Torá. Así es que si quieres aprender más de esto, sigue estudiando la Torá y sigue poniendo atención a sus comentarios. Luego nosotros nos damos cuenta que cuando ya llega Yitro, dan el encuentro y se ponen a platicar, a conversar, Yitro hace su conversión, porque él había escuchado las maravillas que Hashem había hecho por el pueblo de Israel. Y él decide hacer sacrificios para Hashem, así decide hacer su conversión completa y decide ya no adorar a otras deidades, sino solamente a Hashem. Aquí la Torá nuevamente nos enseña algo muy importante, cómo debemos de hablarle a una persona que no es israelita, una persona que no es hebrea. Cómo hablarle a una persona que se considera a sí mismo un gentil o una gentil. Nosotros encontramos las pautas en la Torá. Y nos damos cuenta que Moshe le cuenta todo lo que Hashem había hecho por Israel y por él y cómo los había sacado de todas sus dificultades. Esto quiere decir que una de las herramientas más poderosas que uno puede ocupar para traer luz, para traer personas a la Torá, no es tratarlos de convencerlos o enseñarles el error en un texto en sí, porque esto podría inclusive causarles daño y sentirse menos o sentirse ellos como que uno lo está diciendo que son dignos de conmiseración,
sino más bien nosotros encontramos en la Torá que Moshe le testifica, y es esta la herramienta, el testimonio. Nosotros no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído, lo que ha pasado en nuestra vida, quiénes éramos. ¿Cuántas veces yo he contado en todos los comentarios que yo fui un pastor evangélico durante 21 años, pentecostés, profeticé, eché fuera demonios, sané enfermos. Yo conozco todas las clases de avivamiento y de unción. Yo estuve ahí en medio de ellos. Pero cómo Hashem me llamó, ¿qué fue lo que hizo que cambiara mi vida para que yo ahora esté estudiando Torah y esté viviendo como un Bené Israel? Antes yo creía una cosa y ahora creo otra. ¿Por qué? Y yo lo he contado en algunos audios que las personas que ahora me escuchan pueden acceder a ellos o pueden solicitarlos para conocer un poco más de este testimonio. Sin embargo, dejamos claro que lo que Él ha hecho por nosotros y por el pueblo de Israel es una herramienta infalible, poderosa, para que aquellos que están escuchando puedan conocer al Elohim de Israel. Ahora, la conversión que hizo Yitro, debemos de ponerlo en el contexto correcto. Debe de anotar usted esto. Yitro tiene 7 nombres. Quizás no lo vamos a ver ahora. Son 7 nombres que así aparece en la Torá y en los profetas. Pero la razón que está recalcando acá, ¿por qué este hombre, después de haber hecho una conversión, regresa a su tierra? Vamos a ponerlo en el contexto y vamos a ponernos nosotros en el lugar de Yitro y vamos a hacer preguntas que son muy válidas. Por ejemplo, veamos un poco acerca de Yitro. Él escuchó lo que Hashem había hecho, cómo Hashem había sacado a Israel y cómo había abierto el mar de los juncos, conocido como el Mar Rojo. Luego que Moshe le cuenta, entonces se da cuenta que no eran rumores. Él se cerciora, oiga, esta importante acción de Yitro. Él había escuchado algo, es semejante como que alguien escuche algo acerca de las raíces hebreas, acerca del mesianismo, acerca del judaísmo. Pero la persona lo que hace es cerrar las puertas y ventanas y decir eso no es para mí. Yitro nos enseña que aunque era gentil, escuchó que algo había pasado, algo tremendo, algo sorprendente. Pero él no se quería quedarse con lo que la gente decía. Él quiso ir hasta el campamento, encontrarse con Moshe y escuchar de boca de Moshe todo lo que Hashem había hecho. Cuando Yitro escucha todo lo que Hashem había hecho, se da cuenta que no eran rumores, entonces decide hacer su conversión. Pero veamos un poco más acerca de Yitro. Yitro llegó y observó. Se dio cuenta que la columna de nube estaba sobre el campamento de Israel. Algo muy poderoso, algo sorprendente. Debemos de abonar, debemos de colorear este contexto que nos informan mucho nuestros sabios. La tradición oral nos informa que en el desierto es normal, óigame bien, que la temperatura ascienda a 120 grados. Yo creo que en nuestros países llegar a 40 grados, nosotros sufrimos mucho, es un calor sofocante. Llegar a 50 grados, 60 grados, pero en el desierto estamos hablando de 120 grados. Ahora bien, resulta que la columna de nube les hacía sombra y les climatizaba el ambiente para que Israel pudiera vivir tranquilamente y sin ningún calor sofocante. La nube, la columna de nube era como una burbuja, algo que envolvía a Israel y hacía que bajara la temperatura solo donde Israel estaba. Y eso lo vio Yitro. También en la noche, en el desierto, es normal que la temperatura baje drásticamente. Drásticamente baje hasta bajo cero. Bajo cero, sí, bajo cero, temperatura bajo cero. Ese es el clima de una estepa o del desierto. El día mucho calor, temperatura altísima y en la noche temperaturas muy bajas. Ahora, cuando la temperatura bajaba a bajo cero, aquella columna de nube se convertía en una columna de fuego que le envolvía al campamento y le daba calor para que no sufriera del frío, y al mismo tiempo esa columna, ese fuego, ahuyentaba a las fieras, a los depredadores que salen por las noches en el desierto a cazar para alimentarse.
De todo esto Yitro fue testigo. Fue testigo de todas estas maravillas, pero falta todavía más. También vio cuando caía el maná, cuando el maná descendía. Nos cuentan nuestros sabios, nuestros ancianos, que primero caía una capa blanca como un mantel sobre toda la tierra, sobre todo el suelo. Y sobre esa capa blanquita caía entonces el maná. Y sobre el maná caía otra capa como para cubrirlo, para mantenerlo limpio y para mantenerlo muy hermético. Era sorprendente. Esto lo vio también Yitro. También se comió del maná y se dio cuenta que al comer maná no hay necesidad de ir al baño, sino que el cuerpo lo absorbe completamente y la persona no tiene necesidad de ir al baño. Todo esto lo vio Yitro. Él vio la columna de fuego, la nube. También escuchó la voz de Hashem. También escuchó shofares. Vio y oyó cuando el monte se estremecía fuertemente. Aquello sorprendente. Ningún otro Elohim se ha manifestado como nuestro Elohim. Por eso que lo que nosotros estudiamos y practicamos no es una religión. Lo que nosotros tenemos es una cultura, es una manera de vivir. Es realmente algo muy sorprendente porque nuestra fe es la única que se puede comprobar tanto histórica como científicamente. ¿Por qué histórica? Porque ahí están los documentos. ¿Y por qué científicamente? Porque ahí están los descubrimientos arqueológicos que demuestran que todo lo que dice la Escritura así sucedió. Pero algo más maravilloso es esto con nuestra fe, de lo cual Yitro está siendo testigo. ¿Qué es? Muchas personas aseguran haber tenido una revelación importante de alguna deidad. Algunos, por ejemplo, el indio de México, que se le apareció, la Virgen de Guadalupe, solo a él se le apareció. A José Smith también se le apareció el ángel Moroni y le enseñó unas tablas y le dijo que los cristianos de este tiempo habían quebrantado toda la Biblia y que ahora habían mandamientos nuevos. Lo curioso de esto es que tanto como el indio, como en el caso de José Smith y de tantas otras religiones, no hay datos históricos, no hay datos que se puedan comprobar. Y sucedieron estos hechos, en esos casos, de una manera aislada, privada, particular, exclusiva, pero no así con nuestro pueblo. Cuando Hashem se manifestó, lo hizo frente a aproximadamente 3 millones de personas. ¿Y cuánto es 3 millones de personas? Son 6 millones de ojos y son 6 millones de oídos. Todas estas personas vieron lo mismo, oyeron lo mismo, sintieron lo mismo, presenciaron lo mismo. Fue algo tan sorprendente y de esto Yitro estaba siendo testigo. Estaba viendo que las religiones se basan en creencias y dogmas acerca de la divinidad, pero el estudio de la Torá, el hebraísmo, no se basa en creencias y dogmas. Se basa en vivencias, en experiencias, en contacto con Hashem. Y nosotros vemos que acá que Hashem lo hizo público. 3 millones, ¿cuándo se ha oído que alguna de las religiones paganas, de las religiones que se practican, hayan tenido como testigo 3 millones de personas que puedan asegurar que sí, así sucedió? Y que puedan haber datos arqueológicos acerca de todos estos hechos. Solamente Ami Israel. Esto es sorprendente, pero Yitro estaba siendo testigo de todo esto. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú hubieses estado en el caso de Yitro, la pregunta es, si hubieses presenciado todas estas maravillas, haber sentido todo esto, ¿acaso tú te hubieses regresado a tu tierra o te hubieses quedado formando parte de Eretz Israel? Yo creo que la mayoría de nosotros optaría por quedarse y seguir en aquel clima, en aquel ambiente, en aquella atmósfera poderosa, cargada de divinidad, aquella esfera maravillosa donde la presencia de Hashem se podía hacer sentir. Todos hubiésemos quedado ahí y nos hubiésemos olvidado de todo. Pero ¿por qué Yitro regresa a Midian? Esto es importante. ¿Por qué Yitro regresó a Midian? Nuestros sabios nos colaboran, nos informan que hay varias razones.
Y una de ellas era de que Yitro era un hombre recto. Él adoraba a otras deidades porque creía que eso era lo correcto. Así está pasando con mucha gente que está en el evangelio, cristianismo, catolicismo, con los santos de los últimos días, están en diferentes sectas cristianas, son sinceros, porque eso les enseñaron, porque eso les dijeron que era así. Pero cuando estas personas son confrontadas con la realidad, la verdad pura de la Torah, estas personas tienen la oportunidad de cambiar, así lo hizo Yitro. Él cambió, pero ¿por qué regresó? Por esta razón sorprendente. Cualquiera de nosotros se hubiese quedado, pero Yitro era el sacerdote, el sumo sacerdote de Midian. Él había guiado a un pueblo y le había enseñado lo que él consideraba que era correcto. Entonces se considera que Yitro sintió responsabilidad de regresar a su tierra para tratar en lo posible, óigame bien, en lo posible de llevarle la verdad, de actualizarlos, de poder rescatar a algunos cuantos. De hecho, vamos a notar que Yitro luego aparece ya formando parte de Eretz Israel, dándonos a entender la escritura que él regresó, pero él tenía una tarea. Él quería que aquellos que él amaba, aquellos que se habían considerado amigos o cercanos a él también podía compartir lo que él recién había conocido. Que si él se hubiese quedado ahí, estaría él privando al pueblo de Midian a que se perdiera. De hecho, vemos más adelante que este pueblo pereció por manos de Israel porque no atendió el testimonio de Yitro. Pero Yitro hizo lo que a él le correspondía. Fue y testificó, fue y enseñó, fue y testificó una vez más y otra vez para enseñarle al pueblo que solamente había un Elohim que era digno de toda adoración, de toda honra y de que se le ofreciera sacrificio. Él hizo su parte. Entonces esta fue una de las razones por la cual Yitro regresó. Pero también nos enseña la Torah que algunas personas cuando vienen a las raíces de hebreas, de la fe, no se quedan de súbito, regresan. Pero no están regresando porque no les haya gustado, sino que están regresando porque quieren ellos de alguna forma rescatar a alguno. Cuando lo hagan y rescaten a alguno o no rescaten a nadie, se van a regresar. Pero hay que entender que no todas las personas proceden igual, reaccionan igual a estos eventos sorprendentes. Yitro es una persona que tomó responsabilidad. Él era un enseñador, un guía, y había guiado mal a mucha gente. Ahora quería ser tikkun, primero en Midian, y tratar de rectificar su error, llevándoles las buenas noticias a toda aquella gente, y lo hizo. Y a pesar de que no tuvo éxito, al menos no tenemos registro de su éxito, él hizo lo que le correspondía. Bien, esto es con respecto a Yitro. Ahora seguimos hablando acerca del capítulo 19 de Shemot y lo que sucedió en el monte Sinai, que ya estamos acotando de antemano. Moshe llega con el pueblo de Israel para cumplir una cita con Hashem, o sea, este pacto. Él había hecho esta promesa un tiempo antes. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 3, versículo 12, donde Hashem promete que se va a encontrar con ellos en el Sinai. No fue casualidad que ese día en especial el pueblo se encontraba en ese lugar y que Adonai se presentara ante ellos. Desde el mismo momento que Hashem ordenó al faraón dejarlos ir, el objetivo, como vimos, fue celebrar fiestas a Hashem en el desierto. Celebrar allí la fiesta de Pentecostés, o sea, esto es lo que la gente conoce como la fiesta de Pentecostés, en hebreo es Shavuot, pero también es Matan Torah, quiere decir la entrega de la Torah. ¿No es increíble la diferencia entre el pensamiento de Hashem y nuestras enseñanzas? Siempre aprendimos que la Torah o las enseñanzas de Adonai eran una pesada carga, así nos habían dicho, o una especie de segunda esclavitud para el pueblo de Israel. O sea, como quien dice, cuando se concibe mal lo que es la Torah, la gente que no entiende la maravilla de la Torah o la ley de Moshe,
ellos piensan que es un yugo pesado, pero esto sería ilógico. ¿Cómo Hashem los va a liberar de la esclavitud para luego traerlos y meterlos a otra esclavitud? Esto sería ilógico. Hashem no está haciendo esto, pero debemos de conocer de estos aspectos muy importantes para entender el pensamiento y las riquezas que están en el texto de la Torá. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los mandamientos de Adonai son su manifestación de amor y por eso las bendiciones que vienen como consecuencia de su cumplimiento son una fiesta en el Adonai, en su nombre. En este primer encuentro con su pueblo escogido, debía celebrarse un compromiso que debía ser sellado y aceptado de ambas partes. O sea, estamos hablando que 50 días habían pasado después de que se celebró la Pascua, después de la salida de Israel de Misraim o Egipto, como la gente lo conoce. O sea, si nosotros analizamos desde que salió hasta este momento que estamos estudiando, pasaron 50 días. O sea, hay 50 días entre Pesaj y Pentecostés, o conocido así mismo como Pascua y Pentecostés. Bien, y Adonai se presentó en esta ocasión para hacer un pacto con su pueblo. Oiga bien, qué importante. Hashem no quiere amoríos, Hashem no quiere una aventura, Hashem quiere algo serio con su pueblo. No quiere coquetear, él quiere hacer un pacto. Y Moshe subió a Elohim y Hashem lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta mí. Ahora pues así diréis y daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis, oiga bien, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque es mía toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice el texto. Antes de seguir adelante, vamos un momento a considerar también el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde también se habla sobre esto. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La pregunta es, ¿a quién dice Pedro estas mismas palabras? O sea, ¿a quién le está diciendo Pedro si estas palabras fueron dadas a un pueblo que estaba en el desierto, a un pueblo que estaba a punto de casarse con Hashem? Ahora a Pedro entonces, ¿a quién se las está diciendo? Esto es importante. Las palabras del Éxodo o Shemot, ¿a quién se lo está diciendo? A los gentiles que no querían nada con Hashem. Yo creo que no, sino que estamos hablando de gente que vivía como gentiles, por supuesto, ya que el verso siguiente hace la aclaración. Ustedes que en otro tiempo, estamos hablando de Primera de Pedro, ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando de que la casa de Israel, que se mezcló entre las naciones, dejó de ser pueblo de Israel, dejó de ser pueblo delante de los ojos de Hashem, y se mezcló, y vivió entre los gentiles, y vivió como gentil, y nacieron, y sintiéndose gentiles, creyéndose gentiles, pero no sabían que dentro de sus venas corría la simiente santa, el ADN de Abraham Avinu, que lo convierte en Beneis Abraham, y herederos también de todos los pactos. Ahora es algo muy importante sobre esto. Dice, ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sí sois. Esto nos habla del libro de Oseas, que en el lugar donde le dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, pueblo mío. Está hablando de lo mismo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Pero recordemos que Adonai advirtió que quienes eran sacerdotes y nación santa o apartada, como es el verdadero significado de la palabra en hebreo, o sea, está refiriéndose a los hijos de Israel, que estas palabras eran exclusivas del pueblo escogido. Entonces, retrocedamos un poco hasta empezar la carta de Pedro
a quién está dirigida, para que entendamos si se le está diciendo a gentiles o se lo está diciendo a otro tipo de gentil, porque hay dos tipos de gentiles. Unos que son Benei Abraham, que son casa de Israel, que están entre las naciones viviendo como gentiles, y hay otros que en sí son gentiles, que no tienen nada que ver con la descendencia de Abraham, sino que han nacido entre las naciones. Vamos a ver, dice, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estos expatriados? Podemos preguntar. ¿Cuál dispersión? Recordemos que está refiriendo Kefas o Pedro. No se está refiriendo a todos los gentiles existentes fuera de Israel, sino que está recordando de que las 10 tribus del norte fueron dispersas por el mundo y se mezclaron con los pueblos gentiles hasta perder su identidad israelita. ¿Cómo sabemos que estos gentiles con raíces israelitas desconocidas para ellos mismos, a ellos se les está escribiendo esto? Nosotros vamos a leer en el versículo 2 de esta cita que estamos considerando. Dice, elegidos según la presencia de Elohim, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach. Gracia y paz o sea multiplicadas. O sea, aquí están el destinatario. Está destinada a todos los descendientes de la casa de Israel que están entre las naciones, viviendo como gentiles que dejaron de ser pueblo, pero que ahora Hashem los está llamando nuevamente para que sean su pueblo. Estamos hablando de israelitas. Ahora, ¿qué quiere decir entonces esto? El Padre Todopoderoso prometió a través de los profetas que volvería a reunir a su pueblo de Israel. El mismo Yeshua afirmó venir solo, oiga bien, por las tribus perdidas de la casa de Israel. Eso usted lo puede corroborar en Mateo 15:24, donde él dice, yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a verlo, vamos a considerarlo más claramente. En el verso 5 afirma que han sido guardadas por el poder de Elohim. Y fue precisamente a través de Pedro que ordenó Hashem llevar el mensaje a los gentiles, quienes teniendo o no antepasados israelitas de la dispersión, son hechos ciudadanos de Israel y partícipes de las promesas y los pactos, como lo confirma el Shaliach, el Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Esto nos habla en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 19. Nos habla por el sacrificio y la redención de Yeshua, nuestro Mashiach. Volviendo al texto entonces de nuestra parashá que está en Shemot o Éxodo, todo el pueblo de Israel aceptó obedecer a Hashem y así se dan todas las instrucciones, porque recuerde, esto es muy importante, la palabra Torah se traduce también como instrucciones. Quiere decir que lo que le dio Hashem al pueblo es semejante a lo que le da el esposo a la esposa cuando se casa. Un contrato matrimonial donde están especificados todos los votos. Así Hashem le entrega un libro de instrucciones para vida, no para muerte. Entonces, entender la fiesta que se iba a celebrar en el Sinai es vital para cambiar nuestra percepción acerca de lo que nosotros conocemos como la ley de Moshe o los 10 mandamientos. En el Sinai o en el monte Sinai se iba a celebrar una boda. Israel es la novia escogida, que fue liberada y apartada de Egipto, que significa el mundo. Como en cualquier boda, la novia debía vestirse radiante y estar en gran estado de pulcritud. La orden de lavarse y purificarse. Al tercer día, el novio vendría al encuentro. Le fue preguntada a la novia si aceptaba las condiciones y ella aceptó. ¿Qué pasó entonces? Lee detenidamente con las escrituras en la mano el estudio que se va a compartir a continuación y te darás cuenta que esto es una sombra acerca de las bodas del Cordero. O sea, ¿quieres saber tú cómo van a ser las bodas del Cordero? Debes de considerar cómo se celebra una boda judía. Esto es importante porque Yeshua no se va a casar al estilo de la que se casan las naciones. Él se va a casar al estilo de cómo se casa
un judío porque él es yahudita. Para un mejor entendimiento de la grandeza de este hecho de las bodas, donde lejos de imponer una carga, se da una declaración de amor. Esto es importante. Ahora bien, sigamos considerando el Shemot capítulo 19, versículo 10 al 15. Y tratemos el tema sobre la preparación para el encuentro con Hashem. Recordemos que Adonai mismo nos dio una clave que no podemos olvidar. Todo lo que fue volverá a ser. Por favor, no se lo olvide. Algunos ya lo escucharon en la parasha anterior. Lo que realmente fue volverá a ser, porque son códigos que están en la narrativa de nuestro pueblo, que nos están tirando luces de cómo será en los postreros días. Bien, nada hay nuevo debajo del sol. Esto está en Eclesiastés. Esta cita la recuerdo para analizar dos hechos muy importantes. El hecho de la preparación para el encuentro con Hashem, y la visión profética de este evento. Veamos primero el evento en sí mismo. Durante 2 días el pueblo debía prepararse para el acontecimiento que se llevaría a cabo al tercer día. ¿Cómo? Debían santificarse. Recordemos, santo quiere decir apartado. Por lo tanto, debían apartarse para Adonai. También debían lavar sus vestidos. No habla claramente de arrepentimiento. Recordemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que afirma que los santos son quienes han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Al tercer día, entonces, Adonai descenderá, está escrito, ante los ojos de todo el pueblo, lo cual efectivamente ocurrió de acuerdo al verso 16, en medio de truenos, relámpagos, fuertes, sonido de shofar y de bocina, y si aquel gran estruendo que estremeció el monte, Hashem habla a su pueblo. ¿Cuál es entonces esta parte profética de lo que nosotros venimos hablando que también nos interesa? Porque mucha gente piensa que hablar de Torah es solo hablar de cosas que pasaron. No, es conocer prácticamente el itinerario de Hashem, conocer la agenda divina de todo lo que ha de suceder en los postreros días. Es interesante conocer el tiempo de preparación como una probable interpretación para el futuro. Como vemos a través del lavado de los vestidos y la santificación requerida, tenemos una proyección del Mashiach. Durante 2 días el pueblo se debía preparar. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de acuerdo a la palabra de Hashem, no nos está hablando la palabra de 2000 años de preparación para estar preparados para el tercer milenio o tercer día. Si nosotros analizamos este hecho de los 3 días, quiere decir entonces que ahora que ya pasaron 2 días, ahora falta un día más, el día donde Hashem se va a dar a conocer. Y quiere decir entonces que la redención de nuestro pueblo de Israel y la salvación de todas las naciones está cerca, porque los 2 días ya pasaron. Es el tiempo en que la novia tenía que prepararse. Por eso en estos últimos días Hashem está recogiendo a toda la casa de Israel de entre las naciones. Recordemos que han pasado 2000 años con el Mashiach Yeshua, y Hashem quiere que seamos un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado, y quiere que nuestros vestidos, o sea, nuestra vida sea lavada en la sangre del Cordero. Estamos comenzando el tercer milenio y de acuerdo a Apocalipsis 7:1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, han leído acerca del llamado Día del Señor o Día del Retorno, así se conoce. Vamos a considerar un poco acerca también de Éxodo, capítulo 19, versículo 17. Todo el monte Sinai humeaba. Vamos a colorearlo prácticamente para que ustedes den cuenta de todo lo que sucedió. En este día del Sinai, este día sorprendente, como veremos más adelante, Hashem instituyó la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés. Es importante anotar que la presencia de Adonai fue evidenciada con humo, fuego y fuerte sonido de bocina. Y fue en este día cuando los mandamientos o las 10 palabras fueron dadas al pueblo.
después del sacrificio de Yeshua, exactamente 50 días después de Pesaj o la Pascua así conocida, estando todos reunidos. ¿Para qué estaban reunidos? Para la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de Shavuot. Shavuot quiere decir semana, se traduce semana. Y Pentecostés significa 50. Entonces, como las 7 semanas son 49 días y al día 50 se celebra la fiesta, entonces en hebreo es Shavuot, pero en griego es Pentecostés, ya transliterada Pentecostés. Se oyó un gran estruendo, un viento recio y lenguas de fuego vinieron sobre las personas reunidas en ese día, y los mandamientos fueron grabados a partir de aquel día en el corazón de cada creyente por la presencia del Ruach HaKodesh, conocido como el Espíritu Santo. Esto es de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 8 hasta el 12. No estamos presenciando el mismo evento en dos ocasiones diferentes, pero con el mismo propósito. En el Sinai se establecía un pacto con el pueblo. En Pentecostés, después de Yeshua, se renovaba, que él renovó el pacto, o sea, el pacto renovado, o el nuevo pacto, que usted debe entender que cuando él lo hizo no había ningún gentil presente, sino solo judíos. Eso es importante que usted lo entienda, porque algunos hablan del nuevo pacto, pero él lo renovó delante de judíos, no delante de gentiles. ¿Con quién se estableció? Podía ser usted la pregunta, el segundo pacto o pacto renovado. Leamos bien entonces lo que nos dice Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice Adonai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Observe usted, aquí no menciona por ningún motivo a los gentiles, sino a la casa de Israel y la casa de Yahudá, porque el reino se había dividido. Ahora bien, ¿por qué insistió tanto en este hecho? ¿Por qué el nuevo pacto no fue hecho con los gentiles ni con la iglesia cristiana aparte? El pacto fue de nuevo con la casa de Israel. ¿Qué comprenden realmente cuando hablamos de la casa de Israel? Estamos comprendiendo las 10 tribus del norte reunidas en la casa de Joseph, y los gentiles que hemos escuchado el llamado de Yeshua, o sea, aquellos cristianos que están escuchando la voz de la Torá, están regresando, no para ser judíos, sino para ser creyentes en Yeshua y volver a las raíces de su fe. Nos hemos apartado de las tradiciones paganas, hemos lavado nuestra vida con la sangre del Cordero y hemos sido hechos ciudadanos de Israel por adopción. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2 y con la casa de Yahudá, que esto representa a todos los judíos, quienes serán reunidos. Se han reunido en Eretz Israel. En este momento ya hay bastantes, hay más de 16 millones y está aumentando el número. Bien, la casa de Israel y la casa de Yahudá. Hay una profecía de Ezequiel capítulo 37 al final de los tiempos. Vamos a considerar ahora Shemot capítulo 20 y vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Antes de un comentario que quiero hacer al respecto, quiero hacerte una pregunta y trata de responderla antes de leer. Y sería, ¿cuál es el primer mandamiento? Esto sería importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? No busques en la Biblia. Pregúntate si realmente lo sabes. No sé si es tu caso, pero casi en la mayor parte de cristianos evangélicos es lamentable que no conozcan ni siquiera qué es, cómo o qué significa o cómo dice el primer mandamiento que Adonai mismo lo ordenó. Entonces, ¿cuál es? El primer y más grande mandamiento es amar a Elohim sobre todas las cosas. Pues sí y no. O sea, sí y no. Lee con atención desde Éxodo capítulo 20, versículo 2, dice, yo soy Hashem, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Yeshua fue preguntado por los escribas por ejemplo, leemos la cita de Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30, leemos: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto preguntó. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón uno es. O sea, este es cuando habla del primer mandamiento, pero el primer mandamiento no está completo ahí. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo nuestro Adón Yeshua. Ahora, ¿por qué estamos haciendo énfasis en este punto? Porque es el antisemitismo de nuestros antepasados en las iglesias cristianas evangélicas quienes nos eliminaron la identidad de nuestro Elohim en su intento por separarnos de las raíces hebreas de nuestra fe, porque no aprendemos realmente como dice el texto. Y el texto dice: yo soy Hashem, que te sacó de la tierra de Egipto. Porque para muchos no fuimos nosotros, sino los judíos, dicen, los únicos que salieron de tierra de Egipto. Muchos piensan que para nosotros es realmente una historia. Además, porque para el pueblo judío en general, la recitación diaria del Shema es el mandamiento más importante, tal como lo afirmó Yeshua, nuestro Mashiach judío. Y había que evitar judaizarnos, o sea, por eso nos alejaron, porque se ha entendido mal la palabra judaizar. Sin embargo, si usted llega a la comprensión seria, se dará cuenta que la iglesia cristiana evangélica es más judía de lo que ellos se creen. ¿Por qué? La presentación de los niños, ¿esto es judío o es gentil? No, es judío. La entrega de los diezmos, ¿es judío o es gentil? No, es judío, también lo hacen los judíos. El casarse solo lo hacen los gentiles o también lo hacen los judíos. Si nosotros analizamos así, vamos viendo todo lo que hace la iglesia, se dará cuenta que también la iglesia es judaizante en este caso, pero no hay que entenderlo de esa manera. O sea, para la gente judaizar o no judaizar es realmente ir omitiendo las enseñanzas de los judíos, según dicen, pero no se dan cuenta que Yeshua, nuestro Mashiach, él es judío, fue y aún lo es. Entonces, ¿cuál es el Shema? El Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quiere decir: escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Por qué es importante volver a este mandamiento tal como fue ordenado? La identidad de nuestro Elohim es la única que nos permite diferenciar sus enseñanzas de las demás que a diario circulan en el mundo, y porque tenemos que saber a quién servimos y seguimos. ¿No es increíble que muchos cristianos todavía insistan en definir a Hashem como tres personas distintas y un solo Elohim verdadero? Si Yeshua nos dice que nuestro Elohim uno es, entonces le estamos contradiciendo nosotros al decir que son tres. Si Yeshua mismo dijo que Hashem es uno y los cristianos evangélicos dicen que son tres, ¿no se da cuenta que están contradiciendo las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach? Más increíble aún es escuchar de personas cristianas con una vida en realidad entregada al Señor. Ellos, así como Yitro estaba creyendo que era lo correcto lo que hacía, así también esta persona. Hablando de que Adonai, o como le llaman Jehová, como se nombra en la Biblia en español. Ahora, todo esto que nosotros estamos hablando es una explicación que no se utiliza en la traducción del nombre. Y también como el sonido de Alá, o sea, son el mismo Elohim, así dice la gente, solo que con distinta traducción del nombre. Se dice popularmente que Hashem, o sea, Jehová, Alá, Buda, o como quieras llamarlo, como si todos fueran el mismo Elohim creador. La pregunta entonces es: ¿sacó Buda o Alá a Israel de Egipto?
La verdad que no. Ni habían nacido. Por lo tanto, no son el mismo Elohim de Israel. Y recuerda que el mandamiento termina con una ordenanza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas personas piensan que Alá es el mismo Dios con diferentes nombres? Así piensan muchas personas. O diferentes manifestaciones, dicen ellos, son el mismo. No, la verdad que no es así. Alá es Dios falso, no personal. Es una deidad antigua que representa la luna. De ahí que la media luna sea su símbolo. Por eso es que si usted ve a todos los que están en estas naciones, la media luna es el símbolo de su bandera. Si Elohim no es el Dios de Israel, si su nombre no es Yud-Hei, Vav-Hei, que son las 4 letras sagradas de su nombre, o cómo se identifica él, entonces, ¿cuál es tu Elohim? ¿Quién es tu Elohim? ¿Realmente sabes quién es tu Elohim? ¿O será que lo has estado nombrando con un nombre que no es el nombre de él? ¿Y que te han pintado a otro Elohim? ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos, el plan de Hashem no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera como sacó a los israelitas de Egipto y los llevó al desierto y finalmente les entregó la tierra prometida, de la misma manera a ti y a mí. Nos sacó de Egipto, o sea, el mundo, el Egipto espiritual, y nos está llevando al desierto, que esto representa una vida, el tiempo de formación, o sea, nos está formando en un desierto. Estamos nosotros circulando, vamos en una travesía como peregrinos y esperamos una tierra prometida para toda la eternidad. Para terminar, es muy interesante revisar los textos de la Haftará, que esta porción realmente es muy importante. Se enseña realmente en cualquier sinagoga del mundo, en este día de Shabbat, toda la casa de Israel y la casa de Yahudá, en Eretz Israel y en todas las naciones, en cualquier sinagoga se está estudiando esta misma parashá. ¿No es maravilloso saber que yo estoy conectado espiritualmente con miles y miles de israelitas de diferentes naciones, de diferentes pueblos, pero que estamos siendo guiados por todos una misma Torah? Esto es maravilloso. Si han notado, al comienzo de cada estudio hay una lista de textos que se leen en el Shabbat. El primero es la porción de la Torah y el segundo es la cita correspondiente de la llamada Haftará o profeta. El texto de Isaías 7:14 nos habla del Mashiach que había de venir y la promesa del Mashiach también para los gentiles. Es claro que en la sinagoga no mesiánica, las que aún no reconocen a Yeshua como el Mashiach, se habla solo de la esperanza de un Mashiach venidero. Pero nosotros sabemos que el Mashiach es Yeshua, porque en esta porción de la Torah, junto a los 10 mandamientos, oiga bien, qué importante es, ¿por qué están juntos? ¿Por qué están juntos los 10 mandamientos? ¿Por qué estamos hablando de Yeshua HaMashiach cuando hablamos de los 10 mandamientos? Porque Yeshua es la palabra de Hashem, hecha hombre, porque Él es el verbo o la palabra creadora, porque por medio de Él y para Él fue hecho el mundo. Esto nos habla Juan capítulo 1, versículo 1. Porque la Torah es la palabra de Hashem, o sea, Yud Hei Vav Hei. Y Yeshua, por lo tanto, es la Torah, hecha hombre. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él estaba hablando acerca de la Torah. O sea, yo soy la Torah, yo soy la instrucción, yo soy la voluntad de Hashem. Y esto es muy importante. Por otra parte, en Mateo capítulo 5 vemos a Yeshua en el monte. ¿Los estaba anulando acaso? ¿Cómo se enseña comúnmente? La gente cree que Yeshua vino a anularlo. ¿Estaba Yeshua anulando los mandamientos? De ninguna manera. Por supuesto que no. Los explicaba para cumplirlos de una manera más adecuada. Añadía inclusive condiciones que no habían sido comprendidas por el pueblo de Israel, como en el caso, por ejemplo, del verso 21, que al hablar del mandamiento no matarás, enseña que aún el hecho de enojarse contra el hermano lo hace merecedor de castigo. Yeshua dijo en Mateo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra,
Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ya pasaron los cielos y la tierra acaso para que la gente diga que la ley está anulada? ¿Ya se cumplió todo para que la gente diga que la ley ya no se debe de cumplir? Claro que no. ¿Verdad que no? Y es claro que no. La ley todavía está vigente porque el cielo ahí lo vemos. Y no todo está cumplido. Falta su regreso y reinado en la tierra. Eso debe de entenderlo para que no le sigan diciendo que la ley ya fue abolida y que la ley es para los judíos y que ya no existe ley y que estamos todos en el tiempo de la gracia. Vamos a Éxodo, nuestra cita capítulo 20, versículo 8, para hablar acerca del día del reposo. En Éxodo 20, del versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. En el versículo 4 podemos explicar en detalle el mandamiento. Realmente está con algunas indicaciones acerca de qué hacer y qué no. Dice el texto que Hashem lo bendijo y lo santificó. Y nosotros analizamos si Hashem dejó el día de Shabbat, que es el séptimo. Por eso vemos que todos aquellos que estudian Torah guardan el séptimo día. Pero aquellos que están revelando guardan el primer día. El primer día, el día domingo. Y no es que sea malo reunirse. Las personas que quieran reunirse el día domingo lo pueden hacer. Pero jamás le pueden llamar día santo o día dedicado a Hashem, porque Él no ha variado su día. Él no ha cambiado su día. Y la promesa está escrita, que no hará nada Hashem, el Señor nuestro Elohim, si antes no anuncia su secreto a sus siervos los profetas. Si Él hubiese cambiado el día de reposo, estaría por ahí escrito a través de un profeta que Hashem dijera: he aquí, yo hago cambios, y ya no será el séptimo día mi día Kadosh, mi día santo, sino que será el primer día de la semana, dice Hashem. Pero tal cosa no existe, porque Hashem dice: porque yo, Hashem, no cambio. Él dejó ese día y lo santificó y lo bendijo, y Él no ha cambiado, pero la gente lo sigue cambiando. Y vuelvo a recalcar, no es que sea malo reunirse, lo malo es que llaman a ese día Kadosh, ese día santo, ese día apartado, lo llaman a ese día como que Hashem lo ha apartado, y así quebrantan uno de los mandamientos más importantes acerca de Hashem. Que Hashem te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Hashem su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce a ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Tú debes de saber que como estudiante de Torah debes escuchar este comentario, sacar tus apuntes, sacar tu análisis y grabar un pequeño audio para conocer qué es lo que estás percibiendo, cómo lo percibes. Y también que a la vez te ensayes para que tú te oigas a ti mismo y vayas aprendiendo a expresar la verdad de Hashem. La tarea no es grande porque el audio no debe ser tan largo, lo más 10 minutos o 5 minutos, pero que tú ahí describas qué es lo que has aprendido, lo que más te llamó la atención, y que también hagas tus 2 preguntas a las cuales tienes derecho. Los que ya la hicieron, estamos ahí listos para contestar también sus preguntas. Shalom, Ubrajot, Lekulam.